No sé si alguno conoce la historia del país que nunca existió. Un general escocés llamado Gregor MacGregor, quien fue parte de las tropas de Simón Bolívar en la independencia de Venezuela, regresó a Londres afirmando que el rey de una tribu indígena en Centroamérica lo había nombrado príncipe de una nación llamada Pollais. Esa nación aparentemente estaba ubicada en la actual Honduras. Este general describió a Pollais como un paraíso terrenal, tierras increíblemente fértiles, ríos llenos de oro, una capital moderna con un teatro y un parlamento, y nativos amigables, deseosos de recibir inmigrantes europeos. Para hacer el engaño creíble, diseñó una bandera oficial, imprimió la constitución del país, fabricó su propia moneda y hasta escribió un libro guía detallado bajo un seudónimo. Los inversionistas y ciudadanos comunes, sedientos de riqueza y nuevas oportunidades de Londres, descuidaron por completo esa vigilancia, esa chispa de saber si era cierto o no lo que le estaban diciendo. Y nadie se tomó la molestia de enviar un barco a verificar si lo que él estaba hablando era cierto, si les estaba contando era cierto, para verificar la zona, ni tampoco de consultar los mapas oficiales con la Marina Británica. Confiaron ciegamente en el carisma y los documentos falsos de MacGregor. El general comenzó a vender tierras inexistentes y las cambiaba por libras esterlinas reales por los billetes falsificados de esta supuesta nación. En 1822 y 1823 logró que unos 250 colonos británicos zarparan entusiasmados hacia ese nuevo país porque habían comprado tierras. Cuando los barcos llegaron, oh sorpresa, no encontraron nada. Encontraron simplemente indígenas, completamente desnudos, sin nada. No habían puerto, no había oro, solo una selva virgen, pantanos infestados de malaria y un aislamiento total. Para cuando se organizó el rescate, ya muchos de ellos habían muerto por malaria y por hambre. Mientras tanto, MacGregor huyó a Francia con una gran fortuna y en Francia quiso repetir el mismo fraude antes de ser descubierto. Esto es una historia real. El engaño de Pollais evidencia un peligro que todos tenemos. El peligro de carecer de un filtro crítico. Y antes de entrar a mi tema, que lo titulé El peligro de no estar alertas. Quiero orar y pedirle al Señor que nos dirija y pueda abrir nuestro entendimiento para comprender y tener ese conocimiento del que hablaba Mónica muy atento. Padre que estás en los cielos, yo quiero darte gracias por permitirnos, Señor, escuchar de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir tu mensaje y que cada palabra que salga de mi boca sea enviada a través de tu Espíritu Santo, Dios. Señor, dame la sabiduría para llevarla y que sea tu nombre glorificado, solamente tú exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el deseo de poseer más y más y la falta del conocimiento que tenemos muchas veces
nos lleva a descuidar la vigilancia. Terminamos validando a falsos guías, falsos maestros, falsas ofertas, y esta vulnerabilidad es el escenario perfecto para los saqueadores de mentes. El Señor dice en su palabra, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente. Y estos saqueadores de mentes, quienes tienen la habilidad de diseñar un mundo ficticio a la medida de nuestras debilidades, lo hacen para despojarnos de todo, como pasó con estas personas de de Londres en estos años. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a estar leyendo del 8 al 10. Y anoche le decía a Juan Manuel, tú diste mi enseñanza. Mónica dio la otra parte de la mía, ya que no me dejaron nada. Espero, bueno, que algo sea diferente. A la próxima comienzo yo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Yo lo voy a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea. Versículo 8 dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo a Cristo. Voy a dejarlo hasta allí y ahora vamos a leer el 9 y el 10. Pero quiero leer este versículo 8 en la versión griega, el cual presenta una imagen de guerra. Dice literalmente así: miren, que alguien de ustedes no sean llevados como botín a través de la filosofía y la vacuidad de seducción, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales de este mundo y no según Cristo. Hay una advertencia de Pablo muy fuerte al utilizar la palabra miren. A veces pasamos muy por encima de los versículos. A veces las traducciones no son lo que realmente el escritor quiso decir exactamente. La Nueva Traducción Viviente no permite, pero en realidad esta palabra miren, lo que está haciendo Pablo es exhortando a los creyentes. ¿De dónde? De la Odisea. Vamos a ver, Mónica, si estaban pendientes de ti. Estaban exhortando a los creyentes a no pasar por alto lo que estaba sucediendo en la Odisea de ese tiempo. Lo que estaba diciendo Pablo con esta palabra, miren, es: estén atentos a lo que están escuchando. Estén atentos a lo que se está viviendo. Estén atentos a lo que ustedes están viendo y llévenlo al ámbito espiritual. Esa palabra miren en griego no es simplemente de ver. Esa palabra va mucho más allá. Es tomar lo que yo estoy viendo, tomar lo que yo estoy escuchando y llevarlo al ámbito espiritual. ¿Para qué? Lo estoy haciendo, lo estoy trasladando al ámbito espiritual para tener discernimiento de lo que realmente estoy escuchando y poder tomar las medidas necesarias con eso que me están diciendo, con eso que yo estoy
escuchando, con eso que yo estoy viendo y con lo que yo estoy viviendo. La exhortación es a tener cuidado, a estar alertas, a estar vigilantes como un centinela en lo alto de una torre con el objetivo. ¿Qué dice Pablo? Miren que alguien de ustedes no sea llevado como botín. La palabra original que se utiliza es botín. No la encontré, creo que en ninguna de las versiones que busqué, solo en la versión griega. Y ese llevados como botín, lo que él quiere decir es llevados a un cautiverio o llevados como esclavos. ¿Qué pasaba cuando un ejército ganaba la guerra? Ellos se apoderaban de las personas y también se apoderaban de las cosas que quedaban, las cosas de valor. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Tengan cuidado de que nadie los engañe porque van a ser llevados como botín. Una segunda palabra en ese versículo 8, que es muy importante para entrar al tema, es la palabra en griego sulagogón. Y esta palabra visualiza una imagen de depredador que lleva a su presa y que significa literalmente tomar cautivo mediante engaños o llevados como botín de guerras. Son dos palabras que cuando nosotros estudiamos ese versículo tenemos que tener muy pendientes para poder entender lo que Pablo está hablando en Colosenses y para poder entrar al versículo 9 y versículo 10 acerca de la plenitud. Entonces, este término denota de manera figurativa o figurada el peligro que hay, primero, de quedar cautivos mentalmente y espiritualmente de las cosas que escuchamos. Era lo que estaba pasando en la Odisea. De ser llevados como botín es ser arrastrados, lo que esta palabra, lo que Pablo les estaba a ellos hablando y que ellos sabían perfectamente, era ser arrastrados lejos de la verdad y quedar bajo el dominio de ideologías humanas por medio de ¿qué? Filosofías o doctrinas que el mundo les estaba enseñando en esa época. ¿Será muy diferente a lo que estamos viviendo ahora? Doctrinas de género, doctrinas políticas, doctrinas filosóficas, doctrinas religiosas. Estamos viviendo la misma historia. Por eso la palabra dice que ella es viva, porque nunca deja de ser. Y dice que tengamos cuidado de no ser atrapados y llevados como botín o estar engañados siendo esclavos de esas filosofías que son capaces de esclavizar la mente y de desviar la lealtad de la suficiencia de Cristo a las ideologías y pensamientos del mundo. Miren, Mónica hablaba ahora de aquellas personas que se salían de la iglesia por heridas, pero hay muchos que se están saliendo por estas filosofías y muchos que se salen por doctrinas religiosas. Conozco gente que iba conmigo al grupo de jóvenes que servían, que estaban en la alabanza y ahora son judíos que no creen en Cristo. Entonces, son doctrinas capaces. No crean que, ay no, es que si a mí me dicen yo no. Lo que pasó
con Polláis es un reflejo exacto de esa advertencia que Pablo está diciendo. La mente fue capturada. ¿Y por dónde nos están capturando la mente en este tiempo? Redes sociales, Netflix y todo lo que sale en la... A mí me gustan las series. Yo soy feliz viendo series de médicos. Ahí no y mejor si no son de acá, de Latinoamérica, de América, sino que no hay nada ni de violencia, ni de sexo, ni nada, sino cosas que realmente dejan una enseñanza. Pero nosotros, como hijos de Dios, que nos llamamos, que decimos ser, muchas veces bajamos la guardia y a cualquiera le estamos creyendo lo que nos están hablando. No por ser pastor, no por ser líder, no por ser maestro, no por ser mi profesor de teología, no por ser... Hay que estar atentos. ¿Y cómo podemos estar atentos? ¿Cómo puedes tú estar atenta para que no es, o atento para no ser cautivado mentalmente y espiritualmente de esas filosofías? El otro peligro que este término denota es convertirse en botín. ¿Qué quiere decir eso? Ser arrebatados de su legítimo dueño. Cuando yo leí eso, yo dije, wow. Dice que ser reubicados forzosamente de la seguridad de Cristo a la esclavitud del error, de las sabidurías seculares. Y esas filosofías humanas lo que quieren es estar por encima de la sabiduría de Dios. ¿Escudriñas tú todo lo que te dicen? ¿Estás en la iglesia o estás escuchando podcasts, prédicas, todo eso que mandan por allí? Ay, qué bonito, sí, y le dices amén a todo. Y no vas a esta palabra y revisas si es verdad lo que te están diciendo. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo y esa tragedia que pasó en Polláis? Yo quiero hablar de 3 puntos de lo que me enseña este versículo y lo que Dios me habló a través de ese versículo 8. Y la primera es que la falta de vigilancia mental, física y espiritual que pasó, voy a tomar la historia de estos colonos y lo voy a llevar a esa palabra. Esta falta de ser, ¿cómo le dicen acá? Vivos. ¿Ya? Malicia indígena. Bueno, ellos no eran indígenas, no la tenían tanto. Esta falsa de vigilancia que estos colonos británicos sufrieron fue una especie de ceguera mental inducida por el deseo de obtener ¿qué? Riquezas, poder, cosas nuevas. Cuando queremos enriquecernos rápidamente, mire, nos dejamos. Soy prueba de eso. No de enriquecerse rápidamente, pero sí que me he dejado engañar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia cuando empezamos a confiar. Y lo primero que hacen estas personas, y en psicología muchas veces estamos trabajando, bueno, y ahora todo el mundo quiere llamarlo narcisista, no es así, pero realmente una patología narcisista tiene esto. Y estudiar la vida de este hombre es agradable desde el punto de vista psicológico, de cómo organizó todo para ganarse la confianza de toda una nación. Tanto que los llevó a bajar la guardia y pasaron por alto el confrontar el discurso de MacGregor.
¿Cuántas veces nosotros pasamos por alto confrontar los discursos, confrontar las cosas que estamos escuchando, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida diaria? Cuando nos están diciendo, tú no puedes hacer eso, cuando nos dan un diagnóstico que es grave, cuando perdemos un empleo, cuando hay dificultades en la familia, a veces el mismo discurso, ¿de dónde viene? De nosotros mismos. Es un discurso que llega a tu mente. A veces te llegan pensamientos que tú dices, ¿de dónde salió? Si yo estaba lavando los platos y de pronto vinieron un montón de pensamientos y terminé con una película en mi cabeza creyendo muchas cosas. Lo llamamos en psicología pensamientos intrusivos. Pero, ¿cuándo bajamos la guardia, especialmente las mujeres? Cuando tenemos un enamorado por ahí, ¿no? Y el hombre llega y dicen que la mujer se enamora por él, por el oído. Y el hombre empieza, mire, parece que supieran cuál es tu necesidad y dónde tienes la vulnerabilidad. Seas soltera o seas casada. Y a la edad que tenga, y si tienes plata, más. ¿Sí? Porque empiezan a hablarte y a mostrarte que ellos pueden darte lo que tú necesitas. Y hasta más. Algo nuevo, salir de la rutina. Eso le pasó a esta gente, pero esto le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Se estaban dejando convencer, bajaron la guardia. De esa misma manera, espiritualmente, podemos confiarnos y dejar de discernir. ¿Y saben qué pasa cuando esto sucede? Que dejamos de escuchar los planos de Dios. Dejamos de mirar el plano de Dios y nos desviamos hacia un lugar que va rumbo a la muerte, rumbo a la desgracia, rumbo al fracaso. Y pues nos volvemos completamente vulnerables al engaño. Y por eso mucha gente, es que me salgo y es que me voy y nunca más creo en el amor y nunca más creo en las personas, ya yo no confío en nadie. No, es que no todos son iguales. Es que tú bajaste la guardia. Es que tú te dejaste engañar. ¿Por qué? Por no revisar los planos. Y Mónica decía algo que es muy cierto. Yo no necesito a alguien que me esté profetizando al oído lo que ya está escrito en esta palabra. Lo que Dios ya habló. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios hablándote? Léela en voz alta. Ahí está. Y eso en cada momento te está mostrando el plano, si te estás desviando o no. Segundo punto, lo que hacen estas filosofías, estas vacuidades de seducción, lo que hacen estas cosas elementales es el secuestro de la voluntad. Lo mismo que pasó con la historia de MacGregor. Él no utilizó la fuerza física, él no tuvo que llegar con armamento para capturar a sus víctimas. ¿Él qué usó? Su agilidad de labia, documentos falsos, monedas sin valor y falsas promesas. ¿Qué nos están ofreciendo a nosotros el mundo? A ver, ¿qué nos ofrece? Prosperidad, documentos falsos, monedas sin valor, el éxito rápido, las falsas promesas. ¿Cuántas de nosotros hemos escuchado falsas promesas? En las relaciones, Entonces, ¿qué hizo este hombre? Simplemente actuó como un secuestrador de mente. Secuestró su voluntad. ¿Dónde está nuestra voluntad? Nuestra voluntad está en el alma.
La Biblia lo habla del corazón, ¿no es este? El corazón, en el término hebreo, led, significa el interior humano, donde está la voluntad, donde están los deseos, donde están las emociones. ¿Y saben dónde está eso? ¿Dónde está nuestra alma? Eso, en nuestro cerebro. Por eso, cuando el Señor dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, no está diciendo que guardes este corazón. Él está diciendo lo que dijo Pablo en Romanos 12:2. Guarda tu mente, renuévala, haz esa transformación. ¿Para qué? Para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? ¿Para mí? No, para Él. Es la voluntad de Dios buena que yo haga ante los ojos de Él, que para Él es bueno. Que lo que yo haga, que lo que yo piense, para Él sea agradable. Que mi estilo de vida, que lo que yo esté viviendo, para Él sea perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nos dejamos secuestrar la mente. ¿Qué nos dicen? Tranquila, que lo que estás viviendo, te vas a morir mañana, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como lo que le dijo a Ana, el marido, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Es la voluntad de Dios, eso es bueno, agradable. No, no es así. Lo que está diciendo es que necesitamos transformar nuestra mente para no dejarnos secuestrar nuestra voluntad, sino que vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que yo haga conforme a esa renovación de pensamiento, ¿a través de qué? De la palabra, va a ser bueno delante de Dios, agradable delante de Dios y perfecto a los ojos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 12:2. El problema acá es que también nos han robado, secuestrado nuestra mente, diciéndonos o haciéndonos creer que el centro de todo somos nosotros. Y que Cristo vino para hacer nuestra voluntad, para darnos, para bendecirnos, para sanarnos, para tenernos como las princesas y los príncipes del... Todo es yo, me. Y no. Y la palabra está enfocada ¿en quién? En Él, en Dios, en Cristo. Yo soy una pobre miserable, dice la palabra. Y que Él vino a salvarme, Él vino a morir por mí. Además, Isaías dice que por amor a Él mismo, perdona mis pecados y mis transgresiones. No dice que por amor a mí, por amor a Él mismo. Y nosotros, desde las iglesias, de años y años, venimos creyendo cosas que no son correctas, porque no escudriñamos esta palabra. Y ese secuestro de la voluntad, del cual habla Pablo, no se dejen llevar como botín. Es porque nos manipula la mente para despojarnos de nuestro patrimonio. ¿Cuál es nuestro patrimonio? La casa, el carro, el cielo. La palabra dice, ustedes son herederos y coherederos con Cristo. Y eso es lo que quieren despojarnos, del patrimonio del reino de los cielos. ¿Y saben qué nos están diciendo? Siembra aquí, construye aquí, compra aquí. Es una tierra que tiene de todo.
Y salimos, dejamos todo y estamos todo dejándolo aquí. Porque nos olvidamos que hay una herencia eterna. Miren, tanto es lo que pasó en esta historia, que estas mujeres, estas personas que partieron con toda su familia. Niños, mujeres, embarazadas. Ojalá busquen la historia. Y allá murieron. Fueron pocos los que fueron rescatados. Los llevaron a Jamaica. ¿Por qué? Por simplemente permitir que secuestraran su mente. Y así nos están haciendo a nosotros. Pues esa es su vida. Y estamos amoldándonos a este mundo actual. Nos estamos amoldando a todo lo que tiene que ver con la enseñanza de género, que ahora el niño puede escoger si es hombre o mujer desde los 3 años, 4 años, que se le puede hacer un trasplante y él puede. ¿Por qué están tomando a los niños y a los adolescentes? Porque su mente es más influenciable. Vayan y díganle a mi papá que él es un hombre, es una mujer en el cuerpo de un hombre. Vayan y díganlo, tiene 77 años, 78 ya cumplió. Vayan y díganle. A ver qué les va a decir. Entonces, nosotros en la iglesia, tristemente, la palabra nos enseña a amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Y tristemente, para tener la iglesia llena, muchas iglesias le están diciendo, Dios te ama así como eres. Pero no le dice, Dios no quiere dejarte así como estás. Hace unos días atrás llegó a mi casa un chico homosexual. Llegó pidiendo algo para comer. Yo estaba trabajando en la prédica, exactamente. Y me levanté, busqué algo de dinero para darle, porque en realidad lo vi y era jovencito, no tenía más de 19, 20 años. Pero también tomé un libro de los míos y se lo entregué con el dinero. Y él vio el libro y vio el título. Y cuando él ve el libro y el título dice, no me hubieses dado plata. Eso era lo que yo necesitaba. El libro se llama El remedio efectivo para un corazón quebrantado. Y el subtítulo, Necesito ayuda, no sé qué hacer con mi vida. Y yo empecé a hablarle del Señor. Y él me dijo, Dios ama al pecador, ¿cierto? Y dije, claro que sí. Y me dijo, pero aborrece el pecado. Y así es. Él se terminó predicando él mismo. Y en realidad allí se puso a llorar. Tuvimos unos minutos de conversación. Y yo hice lo que la palabra me dice. Siembra la palabra. Dios hará el resto. Nosotros sembramos o aramos y Dios da el crecimiento. Pero a veces le hacemos el feo a estas personas porque, como dice Mónica, están allá arriba levitando y no queremos contaminarnos. Pero necesitamos saber o entender que lo que ellos quieren es ganar terreno también para ser aceptados. Y Dios los acepta, claro, pero Dios no los quiere dejar en esa condición de pecado. Como tampoco te quiere dejar en la condición de pecado, ni me quiere dejar en la condición de pecado a mí. Ayer Juan Manuel hablaba del libro Pecados Respetables. Yo lo leí, súper chévere. Aquellos que todos creen que es un pecado respetable. Es una mentira piadosa. Eso no,
Dios está pendiente del que mata, del que viola, del que, ¿sí? Entonces, eso es lo que, el pecado lo que hace es secuestrar pequeñas que van por debajo comiendo para dañar el viñedo. Tercer punto, las huecas sutilezas del mundo. Huecas sutilezas del mundo. Este país ficticio de Pollais representa ese engaño de los rudimientos del mundo que habla la palabra. La promesa de un paraíso sin esfuerzo y la confianza desmedida en los supuestos libertadores, salvadores y proveedores. Cierto que muchas veces confiamos en políticos, en el amigo de mi amigo, en la lotería, en hacer cosas, ¿sí? Yo confío en alguien que me ayude a sanar. Entonces buscamos a los psicólogos, a los terapeutas. Yo soy psicóloga terapeuta, pero siempre le digo a mis pacientes en la primera sesión, yo no te voy a ayudar. Yo no puedo hacer nada por ti. Pero si le permites a Dios estar en estas terapias, Él te va a sanar. Eso es lo que yo le digo. Esa es la única condición que yo les coloco para estar en esa terapia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos buscando libertadores, salvadores y proveedores en el mundo. ¿Por qué? Porque creemos que es lo único que tenemos. Y es triste. Es triste porque somos hijos de Dios, cristianos desde hace quizás tiempo, y se nos olvida que no somos, como decía Juan Manuel anoche, de este país. Esta no es nuestra nacionalidad. Somos ciudadanos del cielo. Y el único libertador, salvador y proveedor se llama Cristo. Es el único. Lo que pasa es que Él nos provee, nos liberta y nos salva de una manera diferente a la que nosotros queremos. Y ahí está el problema. Que yo quiero un esposo y de pronto Él dice, no, yo soy tu esposo, deleítate conmigo. Entonces, ¿qué hago? No, yo quiero un esposo y me voy al mundo a buscar un esposo como hizo Israel. No quiero a Dios como mi gobernador, sino que queremos un rey. ¿Y qué estamos haciendo? Relegando a Dios. Relegando a Dios. Metiéndonos en esas huecas sutilezas del mundo. Esta historia de Pollais nos enseña que cualquier propuesta o ideología que nos mueva a una confianza ciega en hombres, apartándonos de la verdad de la palabra de Dios y de Cristo, terminará siempre siendo un absoluto vacío espiritual, mental y material. Si todo lo que llegue a tu vida te está llevando a alejarte del Señor Jesús, créeme que vas a terminar en una isla desierta. Vas a llegar a terminar en un vacío espiritual, mental y material. Ustedes no se imaginan todo lo que yo escucho en esas terapias de personas que antes eran cristianas. ¿Y por qué están en una terapia llenas de vacíos, queriendo morirse, queriendo que sus vidas sean diferentes, pero no saben qué hacer? Porque esas huecas sutilezas los alejaron lentamente del Señor. Y ahora están en un lodo donde no pueden salir solos. Jeremías, los invito a buscar Jeremías capítulo 17,
versículo 5. Nueva traducción viviente dice, Jeremías 17, Jeremías 17, versículo 5 dice lo siguiente. Dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Lo voy a volver a leer. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Estos engañadores que Pablo describe son estafadores que se valen de los propios deseos y de las necesidades de las personas. Usan esa vacuidad de seducción, que después hablaremos qué es esa vacuidad de seducción, para atraer a sus presas y atraparlas con artimañas hasta que caigan en el engaño. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, capítulo 2, versículo 16 al 18, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe de algunas personas. ¿Tú quieres escuchar la verdad? Aquí está la verdad. Si en tu congregación no hablan esta palabra, no se limitan a esta palabra, huye de ese lugar. Si las enseñanzas que estás escuchando no son predicciones que salen de esta palabra, mira, el mejor consejo que te puedo dar es que salgas de ese lugar como corcho de botella de champaña. Sal de ese lugar, porque ahora la moda es el mundo en la iglesia y no la iglesia en el mundo. Ojo con eso. Ahora son luces, el boom boom, el coach, el tú puedes, el Señor te lo va a dar todo. Ven y corre por tu milagro, noches de milagros. ¿Y esta palabra dónde? Y toman esa palabra y la manipulan de tal manera que tú caes en esa manipulación. Así que tú quieres guardar tu mente, tu salud mental, tu salud espiritual y tu salud física. Pon el filtro de la palabra de Dios en todo lo que escuches y veas, no solo dentro de la iglesia, sino en cada día de tu vida. Cada cosa que hagas, cada cosa que veas, cada cosa que escuches, cada conversación que tengas, huye de esas conversaciones y ampárate en la palabra. Es interesante cómo Pablo combina estas dos palabras. La vacuidad es algo vacío, sin valor, que carece de verdad, mientras que la seducción, vacuidad de seducción, es el arte de persuadir, cautivar o generar interés
con sutileza argumentos falsos para conducir a alguien a hacer algo frecuentemente malo. Eso es lo que dice el diccionario. La seducción que utiliza el griego koiné, que es donde está escrita la Biblia en griego, es la personificación del engaño. Es una falsa impresión. Es algo hecho para estafar. Es un engaño motivado con astucia y la traición, con el fin de esclavizarnos en las costumbres del mundo y arrebatarnos, escuchen esto, de la plenitud de Cristo para llevarnos a los deseos carnales y mundanos. Esa es la seducción que este mundo nos está dando. Nos quieren arrebatar la plenitud de Cristo y nosotros se los estamos poniendo en bandeja de plata. Completico. Todo lo que el mundo te ofrece, seas hombre o mujer, en la edad que tengas, si está fuera de la verdad de Dios, créeme, va a ser atractivo, va a ser adictivo, va a parecer sustancial para ti, pero en realidad solo son complementos inútiles, no te van a servir para nada. ¿Por qué? Porque carecen de la presencia, de la sabiduría y del poder de Dios. El mundo no te va a dar nada que contenga esas tres cosas: presencia, sabiduría y poder de Dios. Y eso te dan satisfacción, claro que sí. El mundo te satisface muchísimo. ¿Está malo? ¿Es malo satisfacerse, divertirse? ¿Eso es malo? No. Dios creó el mundo con la intención de que nosotros pudiéramos divertirnos, satisfacernos. O si no, lean Eclesiastés. No está mal. El problema es que esa satisfacción sea lo que a mí me llene. El problema es que yo esté siempre buscando esa satisfacción y me esté alejando de Dios. Eso, finalmente, todo lo que está en el mundo. Es más, la psicología fuera de Dios te lleva a alejarte de Dios. Es una filosofía que no tiene nada que ver con Dios. Cuando el psicólogo, el terapeuta, no es un hijo temeroso del Señor. Porque ese psicólogo terapeuta debe colocar primero a Dios en el centro antes que su propia profesión. Esta profesión Dios la creó para ayudar a las personas. Porque, ¿sabe qué dice la palabra? Que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y Él vino a sanar los corazones quebrantados. Él vino a vendarnos. Y se inventó la psicología. Entonces, muchas cosas que hay en la palabra. Cuando hice mi maestría en terapias de tercera generación, yo decía, eso está en la Biblia. Eso no es nuevo. Le pusieron nombres diferentes. Y a eso sí le corre la gente. Pero dile, es que la Biblia dice, no me hables de eso. Entonces yo no le digo la Biblia dice. Yo le digo lo que está en la Biblia sin decirle lo que la Biblia dice. Y todo llega en algún momento. Todo, ay, es que eso que me dijiste, termino diciendo, sí, es que eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, esa supuesta libertad, en realidad es esclavitud, es muerte. Esas promesas que te da el mundo, en realidad son promesas huecas, vacías, porque valga la redundancia, te prometen sustento, pero al final te lleva a la destrucción. Quiero preguntarte esto, y si puedes, escríbelo para que medites en estas dos preguntas.
¿qué puedo estar haciendo? ¿Qué puede estar haciendo que bajes la guardia y puedas caer fácilmente en esa vacuidad de seducción? ¿Qué puede estar haciendo que baje la guardia y pueda caer fácilmente en esa vacuidad de seducción? Y la segunda, ¿qué puede estar seduciéndome para apartarme de la verdad? Trabajo, dinero, tu carrera profesional, amigos, tu pareja, tus propios pensamientos. Pues piénsalo. La segunda es, ¿qué puede estar seduciéndome para apartarme de la verdad? Aquello, recuerda, te va desviando poco a poco. No es un desvío total. Voy terminando, voy cerrando con esto. Segunda de Pedro 2, 18 al 20, lo quiero leer en la Biblia amplificada. Dice, estos falsos maestros son como manantiales sin aguas y nieblas arrastradas por una tempestad, para quienes está reservado la oscuridad más profunda. Para quienes está reservada la oscuridad más profunda. Porque profirieron palabras arrogantes y vanas, palabras pomposas disfrazadas de eruditas, o seducen y atraen mediante deseos lujuriosos por sensualidad a aquellos que apenas escapan de los que viven en el error. Pronuncian palabras que no significan nada ni contienen verdad espiritual. Versículo 19, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la depravación, pues por aquello que uno es vencido y derrotado, a eso, persona, cosa, filosofía o concepto, queda continuamente esclavizado. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento personal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, su condición final es peor que la primera. Mis amados, el cuidado depende de mí, pero yo no lo puedo hacer sola. Tú no lo puedes hacer solo. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede enseñarte, puede recordarte la verdad, y solo la palabra de Dios puede mantenerte en esa libertad. Porque el peligro se corre cuando no se conocen ni se entienden esas escrituras. Ese es el peligro. El Señor Jesús dijo a los saduceos, cuando le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos, ¿cuál fue su respuesta? El error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Y ese es el error de nosotros, que nos acomodamos a una prédica el domingo, a un mensajito que me mandan al celular, a escuchar a alguien, pero no a tener tiempo con esta palabra y en intimidad con el Espíritu Santo y con el Señor. Ese es nuestro error. La versión griega de Mateo 22, 29, cuando Jesús responde, dice, están siendo extraviados porque no han sabido los escritos ni el poder de Dios. En otras palabras, ustedes se salieron del camino correcto por no conocer las escrituras. Y ese es el peligro que corremos todos si nos quedamos tan solo escuchando y no ir directamente a la fuente. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. También les dijo a sus discípulos antes de morir,
Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién va a recordarlo? ¿El pastor? No, el pastor no nos recuerda eso, nos lo recuerda el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice en la Nueva Traducción Viviente, me gusta como dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y para muchos que les gusta saber el futuro, ¿para dónde se van? No digan nada, no sé, el Espíritu Santo Él no innova, Él no hace cosas nuevas, no. Él continúa la enseñanza de Cristo en perfecta armonía con el Padre. Mis amados, el tiempo que tú le dediques a la lectura, al estudio y a la meditación de la palabra, con un fin. ¿Cuál es el fin? Obedecerla, conocerla y ponerla en práctica. ¿Sí? Eso es lo que te va a proteger de ser esclavo de cualquier cosa que quiera cautivarte, cualquier cosa que quiera dominarte, llámese pecado, adicciones, personas, ideología, malestar emocional, heridas del pasado, cosas materiales, deseos carnales. Es solo la palabra. Y termino con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué yo digo y por qué nosotros insistimos que es solo escritura, solo palabra, solo Biblia? Aquí lo responde la misma palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es por eso. Ponte de pie, por favor. Yo sé que tú y solamente tú sabes si estás en el error o si estás caminando hacia el error. Si tú has bajado la guardia o la estás bajando, si has dejado de ser ese centinela que debe de estar toda la noche despierto y de pronto te cabeceas. Y tú sabes cómo está tu relación con Dios. Yo les digo a las chicas, a mí no me gusta llamarlo devocional. Eso es algo que salió quién sabe cuándo y ya lo dejaron instaurado como devocional. No, eso es tu tiempo con Dios. Eso es tu relación con Dios. Ese es el tiempo mejor invertido de tu vida y no un momento de un checklist en la lista. Mis devocionales no llevan algo lineal, no. Es tu tiempo con Dios. Es el conocimiento de esa palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en esa palabra? Esto solo son horas. Esto solo a veces lo tomamos para salir de la casa y salir de tantas cosas que tenemos y me quiero ir a descansar y me vengo. Y esto, claro que Dios lo toma en cuenta. Pero cuando salgas de aquí y estés en tu casa, en medio del caos, ¿qué vas a hacer? Porque somos como un carro y esa palabra y esa intimidad con el Señor es nuestra gasolina. De nada sirve tener un carro si no tiene gasolina. Cierra tus ojos y